Te suplicamos, por favor, que pongas guarda, Señor, en nuestros labios en esta oportunidad, Señor, para que todo lo que hablemos venga, como siempre te lo suplicamos, a edificar, a consolar y a exhortar, Señor. Permite, Padre bendito, que esta escuela, Padre bendito, ministerial, Dios Todopoderoso, pueda llegar, Señor, a cumplir el propósito por el cual tú has decidido, Papito lindo, que se abra, Padre Celestial. Ayúdanos para que así sea, Padre. En el nombre de Jesús, pon guarda, Señor, en mis labios para que lo que hablemos, Señor, sea para edificación por medio de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, este tema, pues ya, si ustedes se recuerdan, dentro de esto de la escuela ministerial, ya lo había compartido, pero siento la necesidad de refrescarlo una vez más. Amén. Y es la cobertura. Amén. Pues vamos a ver hasta dónde nos da tiempo poder desarrollarlo, porque sí es algo largo. Y vamos a empezar así dejándonos Salmo 91, 1. Ahí está exactamente lo que la Biblia nos muestra, el tipo de cobertura, ¿verdad? Dice la Biblia, Salmo 91, 1 y 2, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, si ustedes ven ahí entre paréntesis y en amarillo, aparece la palabra Espíritu, Padre e Hijo, ¿verdad? Entonces, aquí, tal vez en alguna oportunidad lo han escuchado, está reflejado lo que es la cuadridimensión de Dios. Amén. Que es el Altísimo, el Eterno, el Elion, podemos decirlo así, el que siempre ha existido, ¿verdad? Luego pues viene el Omnipotente, que es el Espíritu, Jehová, que es el Padre, y Dios, que es el Hijo. Recordemos que estas manifestaciones, ¿verdad?, no es que sean 4 dioses, sino es uno solo, pero que se mueve en 4 dimensiones. Amén. Por eso es que se le llama la cuadridimensión. Pero es sorprendente que dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, desde el momento que dice abrigo, ¿verdad?, está hablando de una cobertura. Cuando habla de una morada, también está hablando de una cobertura. Dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, que es el Padre, ¿verdad?, esperanza mía, y castillo mío. También un castillo pues es un lugar de refugio, ¿verdad? La esperanza también es un lugar de refugio. Mi Dios, en quien confiaré. Amén. Sigue diciendo, versículo 3 y 4: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Vean ahí, plumas y debajo de sus alas. También nos habla de cobertura. Dice acá escudo. El escudo también es una cobertura. Y adarga, dice acá, es su verdad. Amén. Voy a algo rápido porque el tema, como les dije, es algo extenso. Y como repito, ¿verdad?, yo ya lo había ministrado, pero siento la necesidad de refrescarlo un poco para que no se nos olvide la importancia. Recuérdense que estamos dentro de una escuela ministerial y la misma palabra lo muestra, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? Pues si el Señor extiende el llamado, ¿verdad?, y confirma, pues que los que vayan formando parte de ello lleguen a ser ministros. Ese es el fin. Amén. Proverbios capítulo 4 versículo 8 dice: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está claro, ¿verdad? Lo hemos explicado ya en más de una oportunidad. Creo que ya sabemos claramente cuáles son los 5 ministerios. Amén. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios,
a la condición de un hombre maduro, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean, acá hay dos cosas que me llaman la atención. Un hombre maduro. Sabemos que desde el inicio, ¿verdad? Cuando nosotros nacimos, digo nosotros refiriéndome a los varones acá, desde que nacimos se sabe que somos de género hombres, ¿sí? Pero aquí dice hombre maduro. Y aquí tenemos que entender de que cuando se habla de un hombre maduro, no se está hablando tal vez probablemente de un hombre de 40 años, sino se habla de una persona que espiritualmente hablando tiene la capacidad para poder cubrir, pero también se habla de un hombre genéticamente hablando que tiene la capacidad para poder reproducirse, pero ser responsable. Estoy hablando de lo que es ya un hombre que puede ser padre, amén. Porque si nos centramos solamente en poder reproducirse, el día de hoy sabemos que hasta los niños pueden ya, mas sin embargo, no tienen la capacidad para poder ser responsables con el fruto del vientre. Amén. Y dice acá, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los 5 ministerios fueron dejados para ministrarnos por medio de la cobertura. Cuando hablamos de cobertura, hay varios tipos de cobertura. Está en las alas, y de eso, si ustedes se recuerdan, hemos estado hablando, aunque en estos últimos tiempos no, por el hecho de que hemos estado trayendo alguna secuencia de temas, ¿verdad? Pero en su momento hablamos de las alas, hablamos de los dedos, hablamos de los vinos que cada ministerio representa. Entonces, dentro de las coberturas que ministran los 5 ministerios están las alas, están los mantos, está la leche, está la unción, está la corona, está el vino, y hay muchos más elementos que representan los 5 ministerios. Pero ahorita el tiempo pues ya nos va avanzando. Vamos a ver, 15 minutos nos quedan, imagínense. Les leo acá, dice, las coberturas están primeramente para satisfacer las necesidades espirituales. Esta es por excelencia la administración que se debe impartir a los que estén bajo cobertura. Entonces miren, el hecho de estar bajo cobertura es algo que tenemos que llegar a entender. Cuando se habla de una cobertura, lo tenemos que entender de una forma muy amplia. Amén. Porque si lo entendemos solamente en el ángulo espiritual, entonces podemos tal vez hasta no entender que nuestros padres son una cobertura, que están llamados, dice acá, que para satisfacer primeramente las necesidades espirituales. Mas sin embargo, una cobertura no está solamente para satisfacer necesidades espirituales. A lo que voy, espero estarme dando a entender, es de que como cobertura, la persona que entiende que está cubierto o cubierta va a aprovechar ese tipo de cobertura para prácticamente todo lo que necesite. El que no lo entiende, simple y sencillamente, probablemente sabrá que tiene algún pastor, que tiene un padre, pero nunca se va a acercar a buscar en momento de una necesidad. Esto es como, por ejemplo, tal vez sabemos que tenemos carro, ¿verdad? Pero ¿y si nunca encuentro las llaves? O si tengo las llaves ahí, pero no puedo manejar, entonces ¿de qué me sirve tener el carro? Entonces espero estarme dando a entender. Lo mismo es, si nosotros no entendemos lo que es la cobertura, vamos a tener pastor probablemente, pero nunca lo vamos a aprovechar. Nunca vamos a echar mano en momento de necesidad. Y entonces, ¿cómo vamos a saber en realidad si estamos cubiertos? ¿Ya? Por ejemplo, cuando éramos más pequeños, en medio de una necesidad, ¿a quién probablemente acudíamos? A nuestros padres, así de simple. Mira, me pasa esto, necesito lo otro, quiero esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el fin de una cobertura. Aunque aquí dice primariamente las necesidades espirituales, pero aún si estamos bajo una cobertura, tenemos tanto derechos como también responsabilidades y obligaciones. Amén. Entonces quisiera extenderme más en esto, pero del tiempo ya se fue. Sigue diciendo,
Entonces también está para suplir las necesidades espirituales, suplir las necesidades espirituales no es la única función. También se debe satisfacer las necesidades del alma, al igual que las del cuerpo. Cuando hablamos de espirituales, es exactamente lo que estamos haciendo ahorita, creyendo pues que el Señor quiere levantarlos, y definitivamente el ministerio lo muestra claramente la Biblia, no es en el cuerpo, no es en el alma. ¿Por qué? Porque muchos que empiezan o quieren desarrollar un ministerio en el alma, a las primeras de cambio lo abandonan. Yo vi cómo en Costa Rica un pastor envió a una persona a una obra, te vas a encargar de esa obra, le dijo, y la vas a pastorear. Y en el momento, bien contento, se fue y todo el asunto. Como a los 3 meses habló con el pastor y le dijo: pastor, te entrego la obra. Entonces yo, son pensamientos, ¿verdad? Me quedé pensando un montón de cosas, y entonces uno podría dudar si cuando el Señor le hace a uno un llamado, la Biblia dice: los dones y el llamamiento son irrevocables. O sea, no es algo en lo cual ustedes puedan venir a decir de aquí a un año: mire, pastor, o al Señor, ya no quiero ser pastor, ya no quiero ser ministro, ahí está, porque no es así. Amén. Esto sobre todo es un llamado que hace el Señor, y ustedes y yo tenemos que entender de que el compromiso, aunque yo tenga una cobertura acá, el apóstol Sergio, ¿verdad?, física, mi compromiso no es con él, porque aún con todo esto, cuando yo llegué a Ebenecer, yo ya llegué siendo pastor, ¿ya? Entonces, si mi compromiso fuera con él, simple y sencillamente, pues si ya me quiero, hago culto, si no, no, y se acabó. Al final, muy probablemente, ni cuenta se den. Pero nuestro compromiso no es con Él únicamente, sobre todo es con Dios. Entonces, si entendemos esto, vamos a pararnos, como lo muestra la Biblia, firmes en la brecha, y no vamos a voltear atrás. Amén. Porque, miren, lastimosamente esto, mucha gente se rinde, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no hay, de cierta forma, aunque sí lo hay espiritualmente hablando, alguien que esté presionando, alguien que esté tal vez obligando, y entonces la gente lo deja así de simple. Pero esto es lo que ustedes tienen que entender, de que al estar cubiertos, tenemos la capacidad para poder hacer aquello que Dios nos ha mandado o nos ha llamado a hacer. Pero si no estamos cubiertos, podemos hacerlo hoy y el día de mañana lo dejamos y se acabó. ¿Y quién me puede decir algo? Entonces, por eso les decía, el estar bajo una cobertura lleva tanto derechos como también privilegios, como también responsabilidades y obligaciones. Amén. Sigo leyendo, dice: ministración espiritual, ministrar algún don espiritual, conocimiento, revelación y preparación para un futuro relevo, como también para poder ser enviado a cubrir a otros. Ministración del alma, ministrar los sentimientos, emociones e intelecto, orar y mantenerse pendiente de cómo va la prosperidad del alma de los que están bajo cobertura. Ministración del cuerpo, del cuero dice ahí, pero es del cuerpo. Proveer al necesitado, que se ha comprobado que no puede sostenerse por sí mismo o por ayuda familiar. Entonces, cuando hablamos de esto, la administración de un ministro para el cuerpo de Cristo, si ustedes lo están viendo, no es solamente en lo espiritual. Si se tiene la capacidad, la oportunidad y aún, podemos decirlo, aún la obligación, se tiene que ayudar aún económicamente. Pero no nada más de que, por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, como ministros, de que alguien simple y sencillamente no quiere trabajar, y como no quiere trabajar, pues está endeudado, tiene un montón de cosas, y a pedir dinero. O sea, definitivamente no es el fin. Cuando ustedes y yo vamos a la Biblia nos muestra de que la iglesia está obligada a mantener, escúchenlo bien, a cierto tipo de personas. Pero ese cierto tipo de personas tienen que tener ciertas características, tales como ser mayores de 60 años, que se dediquen al ministerio, a la obra, y que no tenga quien por ellos. Así está escrito claramente en la palabra. Entonces la iglesia está obligada a mantenerlos, así como lo oyen, a darles prácticamente todo lo que una persona necesita para poder vivir. Amén. Pero para todo esto, pues se tiene que ir dando un crecimiento. Definitivamente tiene que ser, lo muestra la Biblia, una persona de buen testimonio, ¿verdad?
Sigue diciendo, en la Biblia vemos varios ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron bajo una cobertura y luego fueron sucesores: Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Jeremías y Baruch, Jesús y sus discípulos, Esteban y Saulo, que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo y Timoteo. Son algunos ejemplos de ministros que estuvieron bajo cobertura y al final terminaron siendo también ministros. Llegamos al desarrollo. En el libro de Génesis, capítulo 3, 21, dice: Dios, el Señor, hizo vestidos de pieles de animales para que el hombre y su mujer, escúchenme en esto, se cubrieran. Entonces ahí está claro, ¿verdad? Que desde el principio prácticamente Dios siempre ha querido que el ser humano esté bajo cobertura. Amén. ¿Por qué? Porque la misma Biblia muestra que aún Satanás, muestra la Biblia, se somete y... ¿cómo es esta palabra? La cosa que entrega cuentas. Se me olvidó la palabra correcta con la que quería utilizar, pero aún Satanás, siendo Satanás bajo rebelión, entrega cuentas de lo que hace. Definitivamente no está bajo cobertura, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Seol está descubierto, pero aunque no está bajo cobertura, sí se somete. Amén. Cuando la Biblia dice acá que hizo pieles de animales para el hombre y para que su mujer se cubrieran, esa es la palabra túnicas, y miren cuál fue el fin: cubrirlos. Dentro de los significados que tiene acá, que voy a resaltar, es camisa y les hizo un vestido. Está hablando también de una ropa. Definitivamente en aquel entonces sabemos que las pieles, ¿verdad?, las que el Señor pues les puso acá en Génesis capítulo 3 apenas, acababa de pasar lo que es la formación, la creación, aunque no se sabe exactamente cuántos años vivieron dentro del huerto, pero hasta ese entonces ustedes y yo sabemos que cuando el Señor los bendice, le dicen: de todo árbol que está en el huerto puedes comer. En ningún momento vemos que le dijo: mata y come, como lo dijo después. Si nos vamos a comer un banano, no hay que matarlo, ¿va? Simple y sencillamente lo pelamos y nos lo comemos. Entonces, de todo árbol del huerto puedes comer, y después del huerto, cuando salen, mata y come, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ¿de dónde creen ustedes que tuvieron que haber salido esas pieles? Si en ese momento, cuando estaban aún dentro del huerto, no se había matado ningún animal para alimento, y definitivamente las pieles que la Biblia muestra que se pusieron acá, de algún animal tuvieron que haber salido. Entonces, cuando hablamos de una cobertura, para que alguien sea cubierto y el otro pueda cubrir, tiene que haber un sacrificio, tanto de sometimiento, de sumisión, como también de cuidado, ¿sí? Entonces nadie se mete bajo una cobertura solo así por así. Para que podamos cubrir y ser cubiertos, tiene que haber un sacrificio. Dice acá que pues eran túnicas, ¿verdad?, de pieles, y aquí sigue hablando también de cobertura. Dice acá piel, luego dice como desnuda. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Cubrió la desnudez. Porque recuérdense que la Biblia muestra claramente de que ellos pues antes del pecado no se avergonzaban, y la Biblia muestra que estaban desnudos, pero después del pecado la Biblia dice que se escondieron. ¿Por qué? Porque cuando ya el hombre se presenta delante de Dios, le dice que tuvo miedo porque estaba desnudo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cubrió la desnudez. Entonces, esto de acá es bien delicado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque definitivamente, físicamente, ustedes y yo andamos cubiertos, pero almáticamente y espiritualmente hablando, podemos andar desnudos. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo sé que tengo algo en mi alma, si yo sé que espiritualmente hablando también tengo algo en mi alma, sé que probablemente me está
afectando y no tengo ni siquiera el deseo de acercarme a quien me cubre, entonces puedo andar cubierto en el cuerpo, que al final sabemos que es necesario, ¿verdad? Pero a pesar de andar cubiertos en el cuerpo, corremos el riesgo de andar desnudos en el alma. ¿Por qué? Porque yo hago, deshago, digo, no digo, y el pastor, la pastora, mi papá, mi mamá, que son cobertura, no saben nada. Entonces, para esto es la cobertura. ¿Para qué? Para que las cosas que en nosotros aún están desnudas, que no están cubiertas, las traigamos, las expongamos y entonces sean cubiertas. Amén. Espero estarme dando a entender. Creo que a la mitad voy a llegar nada más. Quedan 5 minutos y tengo que terminar. Jueces capítulo 4, versículo 4 dice: Débora, profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Dice. Y se sentaba, vean esto, debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Entonces acá es algo muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de Débora. Miren, aquí hay un gran conflicto. Aquí pues hoy hay 2 mujeres y hay muchos ministerios grandes, podemos decirlo, entiéndanme esto, poderosos, no en el sentido de la unción, ¿verdad? Aunque lógicamente hay unción, sino poderosos en el sentido de poder adquirir algo. Amén. O sea, tienen mucho poder y a pesar de eso no creen en el ministerio de la mujer. Y cuando vemos en la Biblia está claramente desarrollado de principio a fin el ministerio de la mujer. Amén. El único ministerio que la Biblia no muestra, que bíblicamente donde esté comprobado que una mujer en la Biblia haya ejercido, es el ministerio apostólico. Es el único, pero de ahí la Biblia habla de evangelistas, habla de profetas, de evangelistas, de pastoras, y habla también de mujeres que enseñaban la palabra del Señor en relación al ministerio magisterial. Amén. Y esta mujer que vemos acá dice que era quien gobernaba, quien juzgaba al pueblo, pero dice que lo hacía debajo de una palmera. La palmera puede ser figura del ministerio apostólico como también del ministerio profético. Amén. Entonces, como mujeres, claro que pueden desarrollar un ministerio, pero siempre y cuando el ministerio esté bajo cobertura. Amén. Porque va a ser muy difícil en varios sentidos, en lo espiritual, en lo literal, que un hombre se pueda someter a una mujer, digámoslo así, en relación al ministerio. Más sin embargo, sí se puede, pero bajo una cobertura. Amén. Bueno, acá están los significados de la palabra palmera y dice acá espantapájaros. Es el único que voy a decir por causa del tiempo. Y entendemos, ¿verdad?, de que si estamos hablando de un espantapájaros, ¿qué es lo que hace un espantapájaros? Literalmente, pues la misma palabra lo dice, espantar los pájaros. Entonces yo tengo que terminar, aunque acá, bueno, sí, estamos bien. Pero en el nombre del Señor vamos a continuar con esto. Yo les voy a seguir enviando mensajes acerca de nuestra siguiente reunión. Amén. Para que pues continuemos dentro de este desarrollo. Y termino con esto, suplicándoles, muchachos, que aprovechen, amén, el tiempo de cobertura. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra, y ya vimos un ejemplo. Vamos a regresar acá. Aquí está el ejemplo en donde hubo un tiempo que, por ejemplo, Moisés cubría, pero hubo un tiempo que Moisés pues partió a la presencia del Señor. ¿Y quién se quedó cubriendo? Josué. Y recuérdense, en este ejemplo el pueblo le dice a Josué: estaremos contigo como estuvimos con Moisés. Pero le dicen: pero si Jehová está contigo como estuvo con él. Hay un requisito. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia muestra que las coberturas van cambiando. Amén. Y
prácticamente el que es cubierto o el que es hijo va a hacer las cosas de cierta forma igual que sus coberturas. Y si de la noche a la mañana viene otra cobertura, dice la Biblia que cuando cambia el sacerdocio, cambia la ley. Entonces, lógicamente, si viene otra persona, va a hacer las cosas de una forma diferente. Yo he conocido pastores a los que los mandan a iglesias ya formadas, y el primer consejo que a veces se les da, o a veces no se les da el consejo, pero lo primero que los pastores nuevos que llegan a la congregación, lo primero que hacen, ¿qué creen que es? Es sentar a todos. ¿Por qué? ¿Por qué los sienta a todos? Porque no conoce a nadie. Entonces los tiene que ir conociendo, tiene que ir viendo, entonces para ir colocando. Entonces imagínense ustedes, están en un nivel espiritual y de la noche a la mañana que venga alguien y que lo siente, ¿cómo se van a sentir? No sé si va a ser algo, gracias a Dios porque vinieron a sentarnos. Creo que no sería grato. Por eso es que la forma de cubrir correctamente pues es esta, que haya un sucesor. Porque imagínense que venga acá a quedar como pastor uno de nosotros. ¿Creen que los va a sentar a todos? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque ya los conoce. Pero que venga alguien que no los conoce, hasta cierto punto yo podría decir es hasta permitido hacer esto. ¿Por qué? Porque uno los tiene que ir conociendo. Entonces, muchachos, termino con esto. Aprovechen el tiempo que el Señor nos permita poder estar trabajando juntos. ¿Por qué? Porque un día, y esto es tanto en la vida como en lo espiritual, si Dios lo permite, ustedes van a dejar, en lo literal, de ser solamente hijos y van a pasar a ser padres. Y si hubo algo de sus padres que no les gustó, definitivamente no lo van a transmitir a sus hijos. Igualmente, si el Señor lo permite, recuérdense que dentro de estos comentarios, creo que está acá, habla también acerca de poder enviar, aquí dice poder ser enviado a cubrir a otros. Entonces, ahorita que están bajo cobertura, ustedes aprovechen. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo en que probablemente puedan ser enviados y van a tener que, de cierta forma, no les digo llevar un punto número 1, punto número 2 para poder cubrir eficazmente, no, pero sí llevar por lo menos la idea. ¿Por qué? Termino con esto. El apóstol Germán cuenta un testimonio. Dice que él, cuando lo mandaron a Honduras, él llevaba una maleta, dice, llena de predicaciones del apóstol Sergio y del apóstol Otoniel. Él cuenta que llevaba 1000 cassettes. Los que conocen los cassettes los conocieron. Llevaba 1000 cassettes ahí. Y él dijo, con esto yo voy preparado. Y él empezó a predicar temas de gran profundidad y dice que la gente no le entendía nada. ¿Por qué? Porque en aquel entonces esos temas se daban casi que solamente aquí en Guatemala. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer? Ponerse a orar, cuenta él, que el Señor le revelara cómo poder pastorear en Honduras. ¿Por qué? Porque lo que él llevaba de aquí para allá no funcionaba. Allá funcionaba otro estilo, otro mover. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque el tiempo que estén bajo cobertura lo tienen que aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque si pues, la vida sigue su curso, un día muy probablemente también van a tener que cubrir, tanto en lo físico, sus hijos, como en lo espiritual, sus ovejas. Decimos amén, amén y amén.